Acá estamos. Les presento el plano original de la empresa Yamaha, del motor FZ16, del circuito de arranque. No le voy a poner ahora todo el plano, de hecho ellos lo separan así. Todo el plano te muestra en blanco el sector de arranque y después te hacen el plano aparte. Repito, todo lo que yo voy a decir ahora es a título de llegar a una explicación que quiero llegar. Pero no significa que lo que vaya diciendo ustedes ni lo tienen que saber, ni lo vimos. Algunos tendrán más conocimiento, otros menos, pero quédense tranquilos que esta parte de la clase es a título de seguir un circuito y ver lo que vamos a tener que aprender, porque la manera de saber y medir en la moto los manojos de cable y saber dónde van y dónde vienen es leyendo el circuito. Entonces hoy vamos a hacer cuarta clase, primer mes de los 4 meses de este curso, una tentativa de poder entender cómo se sigue el circuito, cómo está simbolizado por las firmas de motos, que no son los símbolos correctos de la electricidad, IRAM, norma IRAM, que es Instituto de Organización Argentina de los Materiales, o las normas ISO, que son los estándares internacionales de ingenieros, la Organización de Estándares de Ingeniería de Ingenieros, que son los ingenieros que hacen los estándares de circuitos. Dígame. Esa es de la FZ16, no de la 2.0. Esto sí, este es el circuito de la FZ16, pero okay. No, porque no está trabajando la EQ, que, para no complicarlo. Si yo bien tengo todo el cableado también, vamos a ver sobre la 2.0, para no complicar el cableado ahora, que encima ni siquiera sabemos bien. Perfecto. Gracias, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver, pero es tentativo para que vean cómo les voy a enseñar a leer los planos y antes que nada, todo lo que vamos a ver, alguna cosa vimos, poquita, pero todo lo demás se va a ver en la mano, midiéndolo con el tester, con maqueta, ya saben la modalidad de trabajo. Entonces, comenzamos. Miren, lo primero que tenemos ahí es un circuito que acá empieza el primer mal dibujo de la empresa Yamaha. Mira abajo, ojalá venga y nos sentamos y la discutimos. A ellos se les ocurrió que dibujar dos líneas paralelas significa que es un cable grueso. Lo aceptamos, lo aprendemos, pero así no se dibujan los cables gruesos. Los cables se dibujan con una línea en todos los planos normalizados. Después al costado se le acota 1 por 2 milímetros, 1 por 8 milímetros, envainado, con vaina antiexplosiva, hay un montón de cosas para denominar cada línea, y cada liñita es un cable. Pero en los planos eléctricos del mundo, desde edificios hasta barcos, hasta lo que sea, no existe dibujar 2 liñitas, un cable grueso. Pero lo aceptamos y lo aprendemos. Primer error. Pero ya sabemos que cuando tenemos los cables gruesos de doble línea, significa que es un cable de mayor corriente, que es la corriente más importante que consume la moto, que es cuando se produce el arranque, y pega el relay principal para que el motor de arranque reciba toda la corriente de la moto, que se llama también vulgarmente chanchita, o cochinillo, creo que dicen en Colombia o México. Así que bueno, un poquito las acepciones. Entonces, primer dibujo. Más o menos con el formato, con un número 1, que después ahí abajo dice 1, batería. Tenemos un borne, miren, esto es muy importante, un borne conectado a un punto de terminal. Tendríamos que seguir viendo simbología, pero esa rayita con un circulito, o mejor dicho, el circulito, significa que ahí hay un conector. Ese es el concepto. Y ese conector, junto con otros conectores, van a masa, que solamente hay una masa en todo el circuito, que es este símbolo de acá. Yo recuerdo muy bien que en una de las primeras clases, cuando vimos la electrostática, la corriente, diferencié el circuito de tierra con el de masa, que en la moto es común, pero le llaman la masa principal a conectar la carcasa del burro de arranque a todo el chasis y al motor. Esa es la masa principal y está ahí. Y después los demás van a tierra. Y tierra, en vez de poner el símbolo de tierra, le ponen un circuito con un puntito. Bien, ese es un cable grueso, porque toda la corriente de la batería. Otro cable grueso
va a seguir para acá y después sale un cable fino para llevar 12 volt con una corriente de consumo menor a otro lado. ¿A dónde? Al fusible. Ese símbolo, también lo vamos a volver a ver, es el primer y único fusible que estoy silenciando a Víctor. Bien, sigamos. ¿Me escuchan bien? ¿Hola? ¿Alguien me da retorno? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, primer conexión. La tenemos acá a través del fusible. ¿Por qué? Porque todo el circuito de relay y todo lo que sigue tiene que tener un fusible que es una cápsula en vidrio con terminales que a través de un hilo muy finito, si hay un cortocircuito, que ese cortocircuito ocurra en ese aparato y no queme la instalación eléctrica. Pero la parte electrónica no se salva con los fusibles, ya lo vamos a aprender. Igual, lo que se salva es que se prenda fuego. Se abre y se corta si hay un cortocircuito por raspadura, contacto en corto a masa. ¿Qué sigue? Sigue, según dice esta gente, el interruptor principal. Un cuadrado con el número 3, muchachos. ¿Cuál es el interruptor principal? Que hay simbología para hacerlo y la vamos a aprender, pero también tengo que aceptar lo que nos está diciendo. Es la llave. Cuando nosotros ponemos la llave de arranque y la giramos a la posición contacto, pueden ocurrir muchas cosas, entre ellos la luz baja por norma internacional y alimentar otras partes, pero fundamentalmente S3 es la llave de contacto. Si no hay llave de contacto, por más que accione lo demás, la 4, la 7, la 6, no va a pasar nada. Pongo llave de contacto, interruptor principal. Después viene el interruptor de parada principal. Bueno, ese es el botón rojo de emergencia que está en el manillar de acelerador, en todas las motos. Y la función única que tiene no es apagar la moto desde ahí. La función que tiene es accionarlo cuando uno está frente a una situación de riesgo o caída. O si no lo pudiste hacer porque nadie sabe que se va a caer, lo ves fracción de segundo antes, que no quede acelerada, andando, girando sobre la persona o lo que sea, y poder apagarlo desde ese lado. Si ese botón no está habilitado, acá no lo muestra como habilitado, pero si no está habilitado, por más que los demás botones de accionamiento funcionen, la moto no va a arrancar. ¿Y a dónde va si este circuito está cerrado y la llave en contacto? Va a lo que se llama el relay de arranque. Un dispositivo que vamos a aprenderlo, estudiarlo, ver los contactos, medirlo, todo en el curso. Que tiene una bobina que cuando se energiza va a cerrar a través de este cable. Esto se va a pegar los contactos y va a cerrar para alimentar el relay más importante, que es el de mayor corriente. Ahora, este circuito, si no cierra masa, esta es la masa, si no está cerrado por la condición 7 o por la condición 6, por más que tenga el fusible, prenda el contacto, no tenga el botón mal, no va a iniciar el burro. ¿Cómo sigue entonces? Bueno, si se inicia ese relay de arranque, va a prender el solenoide que vulgarmente se dice chanchita. Es el relay o solenoide porque tiene más núcleo. Todo lo vamos a desarmar, medir. Que pega contactos muy fuertes en corriente, que es el que va a alimentar el burro de arranque. Entonces, ¿qué condición se tiene que dar? Una, el interruptor de embrague, que es cuando la posición de caja no está en neutral, la única manera de contacto, botón rojo bien, y darle arranque y que arranque, es si el interruptor de embrague, si la caja está puesta en un cambio, se inhibe. Entonces el interruptor de embrague, al embragar, libero y me permite que arranque, y aunque esté en cambio, va a arrancar. Y lo otro es el interruptor de neutral. Si lo tengo en la posición de neutral y está cerrado, no necesito apretar el botón de arranque porque cuando le dé el arranque va a funcionar. Ahí estamos siguiendo el circuito. Y así voy a explicar giros, carga, alternador, regulador de voltaje, todo se va a explicar así. ¿Cómo sigue? Ahí está la única tierra que decía. Y todo esto, fíjense, los terminal de masa que está acá
y los terminales de masa que están acá, todos ellos están conectados a tierra, que sería en otras partes de la tornillería del chasis o de la moto. Bueno, acá viene lo importante. ¿Qué es lo único que me quedó sin explicar? Bueno, el interruptor 8 después lo vemos. Es el cierre de la chanchita, que es el arranque, el que apretamos para dar arranque. Este me olvidé de ponerlo. ¿Qué tengo acá? ¿Por qué se me fue el mouse? Acá está. Y acá con el símbolo de cable grueso, después sigue con cable finito, desastre, el círculo 10. ¿Y qué es el círculo 10? Bueno, muchachos, el círculo 10 es el símbolo de motor. Así que cuando ustedes pensaban que iban a ver un circuito eléctrico de una moto y era tan fácil entenderlo, interpretarlo, les simplifica que todo el burro de arranque y todas las partes que vimos y que analizamos hoy, está simbolizado ni siquiera con la M de motor y las rayas de continua, y terminal positivo y negativo como corresponde. No, Yamaha lo simboliza poniendo un circulito